Prescripcionenfermera.com. Tema 18. Fármacos contra la psicosis y las manías. Aunque los fundamentos biológicos de la esquizofrenia aún no están bien determinados, se dispone de fármacos eficaces para el tratamiento de esta enfermedad. Los fármacos utilizados en el tratamiento de la psicosis se denominan neurolépticos o antipsicóticos. El término neuroléptico alude a los efectos adversos de estos fármacos a nivel neurológico, mientras que el término antipsicótico se refiere a la capacidad de estos fármacos para aliviar la psicosis. Comúnmente, los antipsicóticos se dividen en típicos y atípicos, diferenciándose por su mecanismo de acción. Antipsicóticos típicos. El primer antipsicótico típico fue la clorpromacina, que apareció a mediados del siglo XX. En la década de los 80 se asoció el efecto antipsicótico y los efectos adversos extrapiramidales de estos fármacos con el bloqueo de los receptores D2. Este bloqueo explicaría la eficacia de los antipsicóticos típicos en el control de los síntomas positivos de la esquizofrenia: ideas delirantes, alucinaciones, habla desorganizada y comportamiento catatónico, y la poca eficacia en el control de los síntomas negativos: aplanamiento emocional, alogia, abulia, ya que estos son dependientes de otros mecanismos. Químicamente, los antipsicóticos típicos se agrupan en varias clases, de las que la más representativa son las fenotiacidas, con la clorpromacina como principal representante, y las butirofenonas, cuyo fármaco prototípico es el haloperidol. Los tioxantenos son derivados de las fenotiacidas y el único fármaco que se utiliza en España es el zuclopentixol. Generalmente estos fármacos se presentan en preparados orales para tratamientos crónicos o intramusculares para tratamientos agudos y de urgencia. La absorción oral de las fenotiacidas no es muy rápida y su biodisponibilidad es baja, entre el 30 y el 35%, por el alto fenómeno de primer paso. Como son muy liposolubles, atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Se unen altamente a proteínas y su eliminación es casi exclusivamente por metabolismo hepático, que originan múltiples metabolitos, algunos de ellos activos. El haloperidol se absorbe por vía oral mejor que la clorpromacina, con biodisponibilidad en torno al 60%, y se metaboliza a nivel hepático con una semivida que oscila entre las 18 y las 24 horas. Hay una gran variabilidad interindividual entre los niveles que se alcanzan. Los niveles terapéuticos están entre los 5 y 20 microgramos litro. Los efectos adversos de los antipsicóticos típicos dependen por un lado del bloqueo de los receptores D2 y por otro del efecto antagonista que pueden ejercer sobre los receptores no relacionados con su efecto farmacológico. Los efectos más importantes son los efectos extrapiramidales, induciendo síntomas parkinsonianos. El efecto adverso más grave es el denominado síndrome neuroléptico maligno, poco frecuente pero que puede ser mortal, y que cursa con fiebre, estupor, catatonia e inestabilidad del sistema nervioso autónomo. El tratamiento antipsicótico puede causar también discinesia tardía, sobre todo en tratamientos prolongados. Igualmente, en algunos pacientes se ha observado amenorrea, galactorrea y falsos positivos en embarazo en mujeres, y ginecomastia y disminución de la libido en hombres. Los efectos no relacionados con su mecanismo farmacológico incluyen efectos anticolinérgicos, hipotensión, falta de eyaculación y sedación. Los fármacos más potentes causan menos efectos sedantes y menos hipotensión, pero mayores efectos extrapiramidales, y con los menos potentes ocurre lo contrario. Esto se explica porque cuanto más potentes sean, mayor afinidad presentan por los receptores D2 y por lo tanto mayor probabilidad de causar efectos adversos relacionados con este mecanismo. Por último, conviene tener en cuenta que los antipsicóticos típicos pueden interaccionar con antiparkinsonianos, inhibiendo su acción, y pueden potenciar los efectos sedantes de las benzodiazepinas y antihistamínicos. Antipsicóticos atípicos. Se desarrollaron posteriormente a los típicos y presentan una eficacia y unos efectos adversos diferentes. Varias hipótesis tratan de explicar el mecanismo antipsicótico de estos fármacos. Por un lado, podían estar relacionados con el bloqueo de los receptores D2 y D4. Por otro, con el bloqueo de los receptores D2 y de serotonina. Y por último, su menor afinidad por los receptores D2 parece que evita los efectos extrapiramidales. Son risperdona, clozapina, olanzapina,
quetiapina, ciprasidona y aripiprazol. Permiten tratar tanto los síntomas positivos como negativos y se han convertido en los fármacos de elección para el tratamiento de la psicosis. A dosis terapéuticas consiguen controlar los síntomas de esquizofrenia sin efectos extrapiramidales. A pesar de todo, sus efectos secundarios siguen siendo significativos y hay que realizar un control estrecho de los pacientes, así como una vigilancia del cumplimiento terapéutico. Pueden producir, entre otros, agranulocitosis y leucopenia, concretamente la clozapina, por lo que durante el tratamiento hay que realizar controles sanguíneos y estar contraindicados en el embarazo y lactancia. Estabilizadores del estado de ánimo. En 1949 un investigador australiano observó que el litio producía un efecto calmante en animales y pensó que en humanos podía tener un efecto similar en pacientes maníacos. Por la misma época se descubrió que algunos antidepresivos podían desencadenar episodios maníacos. Los mecanismos por los que el litio tiene efecto antimaníacos, así como los mecanismos por los que los antidepresivos pueden dar lugar a trastorno bipolar, no se conocen con exactitud y son áreas de intensa investigación. En los años 70 se asoció la manía con la epilepsia, y aunque no se ha podido demostrar esta relación, algunos antiepilépticos como la carbamazepina o el ácido valproico sí que son útiles en el tratamiento de las manías, utilizándose junto con la lamotrigina en el tratamiento de la manía, la depresión bipolar y como prevención de la aparición de estos trastornos. Tradicionalmente estos fármacos se conocen como estabilizadores del estado de ánimo. El litio y la lamotrigina son los más utilizados en la depresión bipolar y el ácido valproico resulta de utilidad en la irritabilidad y la impulsividad. La manía también responde al tratamiento con algunos antipsicóticos. El litio se suele administrar en forma de carbonato de litio. A concentraciones terapéuticas penetra en la célula a través de canales de sodio, produciendo diversos efectos intracelulares, cuyo resultado final es la reducción de la neurotransmisión adrenérgica, muscarínica y serotoninérgica a nivel del sistema nervioso central. No obstante, los mecanismos por los que el litio produce estabilización del estado de ánimo siguen sin estar completamente dilucidados y en estudios recientes se han observado otros mecanismos que pueden ser relevantes. El litio se absorbe fácilmente por vía oral, no sufre metabolismo hepático y se elimina por orina en un 95% y un 5% por saliva, heces y sudor. Pasa al líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central, leche y placenta. El margen terapéutico del litio es escaso. Se recomienda mantener valores de 1,2 a 1,5 miliequivalentes litro para lograr el efecto antimaníaco y de 0,7 miliequivalentes litro para profilaxis de recidivas. El control de las concentraciones plasmáticas de litio ha de hacerse por las mañanas, 10 a 12 horas después de la última dosis y depositando la sangre en unos tubos sin aditivos. Además, presenta amplios efectos adversos, por lo general leves, pero que pueden aparecer y desaparecer sin un patrón fijo, lo que lo convierte en un fármaco de difícil manejo. Los efectos adversos graves aparecen raramente e incluyen hipertonía, hiperreflexia, fasciculaciones, visión borrosa, alteración de la conciencia, confusión, estupor, alteraciones en el electrocardiograma, alucinaciones o proteinuria, entre otras. Durante el tratamiento se recomienda vigilar la función renal y tiroidea al menos una vez al año. Las interacciones por lo general son bien conocidas, por lo que antes de asociar cualquier fármaco al tratamiento hay que consultar la posible interacción con el litio. La intoxicación aguda por litio es una emergencia que puede necesitar diálisis para su tratamiento. A pesar de estos inconvenientes, el litio es el tratamiento más eficaz para el trastorno bipolar y el único que ha demostrado en ensayos clínicos que disminuye el riesgo de suicidio en pacientes con este trastorno. Otras indicaciones propuestas para el litio son la inestabilidad emocional en niños, el trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, personalidades impulsivas, trastorno obsesivo-compulsivo y alcoholismo crónico.